Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias a nuestro laboratorio anfitrión de todo el año. Y bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta gran ponencia en tanatología y cuidados paliativos. Como ustedes saben, es la última del año de este bienio de nuestro director, el doctor Jorge Oropesa. Y pues estamos muy contentos el día de hoy de finalizar con un tema sumamente maravilloso porque creo que es ad hoc o en boga de estas temáticas de cierre de fin de año que tienen que ver con nuestras emociones. Como ustedes saben, hoy en día la OMS dice que nuestro otro 50% en la salud no solo es lo físico, sino también lo emocional. Y justamente hoy tenemos este gran tema que se llama tanatología espiritual humanista y sus aplicaciones en los cuidados paliativos, que como ustedes saben y son sector justamente salud, pues es algo que ya necesitamos cada vez más para darle un mejor trabajo a los pacientes, también ayudándoles a este bien morir y en este acompañamiento. Y bueno, el día de hoy les presento a nuestro gran ponente, el doctor Marco Antonio López Galicia. Voy a leer su semblanza para que ustedes sepan un poquito más de él. El doctor es doctor en tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Tiene una estancia postdoctoral sobre migración y espiritualidad en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Cursa el postdoctorado en Ciencias e Investigación Interdisciplinar en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Es licenciado en Psicología por el IMPO, así como licenciado en Derecho por el UNITEC, especialista en Derechos Humanos por la UNAM, maestro en Derecho por la UNAM, maestro en Psicoterapia Transpersonal Integrativa por el IMPO. También es yogoterapeuta certificado internacionalmente, académico del Decanato de Tanatología del Instituto Mexicano de Psiconcología, candidato a ingreso sobre el Sistema Nacional de Investigadores SNI en México, docente en licenciatura, maestría y doctorado en tanatología, bioética, espiritualidad, derechos humanos, derecho, psicología, desde hace 15 años en el Instituto Mexicano de Psiconcología. Tiene algunas publicaciones arbitradas y participante en libros en las áreas de tanatología, derechos humanos y derecho. Tiene experiencia de 20 años en la atención tanatológica y derechos humanos con grupos vulnerables, migrantes, refugiados, infancia y personas con problemas de la salud mental, así como indígenas y víctimas de violaciones a derechos humanos. Fundador del campo de la tanatología oriental indoaria, tanatología espiritual humanista del modelo de intervención yoguismo tanatológico y de la teoría del derecho humanismo, socio del despacho jurídico Med Legal, socio de la escuela de yoga Alivio Yoga, es consultor para empresas con el modelo de consultoría tanatológica, director del Centro de Tanatología Dana y tanatólogo con consulta terapéutica para moribundos, personas en situación de pérdida y duelo y pacientes con cuidados paliativos. Finalmente, integrante del Comité de Bioética del Hospital Regional 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social y académico de la Universidad de Occitania en Francia. Y pues yo les pido que pues recibamos con mucho afecto esta conferencia y bueno, por mi parte yo le doy un aplauso al doctor e iniciamos y le cedo la palabra al doctor. Adelante, doctor Marco. Muchas gracias, doctora Viridiana Romero. Muchas gracias a todas y todos los participantes del comité organizador. Gracias por la invitación que tuvieron a bien hacerme para poder dar esta conferencia sobre el tema de la tanatología espiritual humanista y los cuidados paliativos. Eh, Gracias también a la Asociación de Médicos del Hospital de Alinde por esta invitación y también gracias a todas las personas que están participando en la charla, que tendrá una modalidad de un diálogo de saberes, donde yo me permitiré compartir algunos comentarios y algunos contextos sobre los cuidados paliativos y el uso que tiene esta
línea de tanatología denominada espiritual humanista. Vamos a clarificar qué significa esta perspectiva conceptual teórica y su aplicación en el campo de los cuidados paliativos, desde una postura que es en el acompañamiento del bien morir, que es el humanismo, y estaremos desarrollando entonces este diálogo de saberes desde esa perspectiva. Entonces, yo estaré haciendo esta exposición con ustedes y espero que con base en nuestra dinámica que se ha organizado, pues se puedan plantear algunas preguntas o comentarios para poder enriquecer pues el diálogo y la reflexión, las reflexiones que vayamos haciendo. Quisiera empezar un poquito hablando sobre el tema de los cuidados paliativos. Nada más verificar, ¿ahí se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, y bueno, los cuidados paliativos están establecidos desde la perspectiva de la salud pública en la norma 011 2014. Esta norma establece los criterios para poder plantear los procedimientos para la atención de personas en condición de la atención paliativa. Es una norma oficial mexicana que es obligatoria y estos cuidados paliativos se podrían definir como un enfoque que busca mejorar la calidad de vida del paciente en condición terminal o potencialmente terminal. Y lo que buscaría es generar un bienestar a las personas que tienen una condición que está pronosticada como ya de fin de la vida, que requieren una calidad de vida. Y bueno, los cuidados paliativos están indicados para enfermedades que ya tienen un planteamiento no curable y que pues incluyen padecimientos crónico-degenerativos como insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, insuficiencias cardíacas, algunos tipos de enfermedades neurológicas, traumas específicos, lo que fue el COVID, por ejemplo. Es decir, hay una serie de padecimientos crónico-degenerativos que estarían contemplados bajo este concepto de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos entonces también pues vendrían siendo este nivel de atención en donde el paciente o la persona pues ya requiere una serie de soportes vitales para poder atender el dolor de manera directa, cuidar algunos aspectos de la condición orgánica y que en un momento determinado van a tener un trabajo de un acompañamiento de carácter muy cercano de los profesionales de la salud que estén acompañando el proceso, en donde se van a generar las condiciones para lo que desde una perspectiva tanatológica se denomina el bien morir, que a grandes rasgos serían en el contexto de los cuidados paliativos lo que la Ley General de Salud y los ordenamientos como la Constitución de la Ciudad de México denominan la muerte digna. Entonces, la muerte digna sería este proceso en donde a partir de ciertos cuidados médicos, psicoemocionales, de carácter social, donde se involucra a la familia y a todo un equipo de cuidado o de cuidadores o un equipo multidisciplinario, y sobre todo también a una estructura o dimensión de carácter espiritual, la persona que está en una condición, digamos, con un pronóstico de muerte, pues recibe toda una serie de cuidados multidimensionales. Entonces, así es como los vamos a poder ir entendiendo. Es muy interesante el tema de los cuidados paliativos. Ya desde el año 2014 hay una serie de estudios muy interesantes en el caso mexicano que dan cuenta de la complejidad de la implementación de los cuidados paliativos. Hay un estudio muy interesante de la organización Human Rights Watch, que es público, está disponible en línea y se llama así precisamente, cuando no es posible cuidar la implementación de los cuidados paliativos en México, que se puede afirmar que es un buen punto de partida para poder dar cuenta de la problemática de implementación de los cuidados paliativos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la necesidad de acceso a estos cuidados es en un contexto y en un promedio de aproximadamente
600,000 casos que podrían ser candidatas y candidatos a estos cuidados, ¿no? Y entonces esta organización mundial, Human Rights Watch, pues da cuenta de que este número de casos pues rebasa por mucho lo que sería la infraestructura de salud pública existente en México. Entonces se puede afirmar que los cuidados paliativos vendrían siendo un tema de salud pública que poco a poco tiene que ir teniendo nuevos enfoques de participación del modelo de salud de la atención sanitaria, tanto a nivel pública como a nivel privada. Aquí es donde entra la tanatología. Ya hemos hablado un poco sobre lo que es los cuidados paliativos y me gustaría compartir con ustedes entonces qué es la tanatología y qué es la tanatología espiritual humanista para poderla definir y entonces comprender cuál sería su involucramiento en estas áreas de apoyo y de cuidado que serían estas estructuras que se atienden en los cuidados paliativos, las estructuras biopsicosocial y espiritual. La tanatología la vamos a poder definir como una disciplina con pretensión científica. Es decir, la tanatología contemporánea, por lo menos, partiendo desde un punto fundante con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, inicia su acompañamiento en hospitales, efectivamente acompañando moribundos. Acompañando moribundos desde una perspectiva muy humanitaria, ¿no? Entonces se puede decir que la tanatología inició como un acompañamiento de carácter humanitario para los moribundos o para personas que tenían un estado de desahucio, ¿no? Así es como nace la tanatología contemporánea, que con el tiempo va modificándose, va evolucionando, va transformándose a esta disciplina con pretensión científica. Hoy, desde la tanatología que hacemos en México, en el campo de la tanatología, los tanatólogos y tanatólogas afirmamos que la tanatología es una disciplina que está en proceso y en pretensión de consolidarse de manera científica o con una práctica científica, pero la podríamos definir como una disciplina con pretensión científica que estudia el sentido de percepción que el ser humano tiene de su proceso de vida-muerte para poder trascender, para buscar la trascendencia desde el mejoramiento y la obtención del estado de bienestar. Eso se traduciría en tener que trabajar las 4 estructuras del ser humano, biopsicosociales y espiritual. Y aquí me gustaría un poquito clarificar qué es cada una de estas estructuras. Desde la perspectiva tanatológica, cada una de estas estructuras pues tiene una incidencia en la salud. Si hablamos de la estructura bio, nos estamos refiriendo a la parte orgánica, fisiológica del organismo del ser humano. Una estructura que, digamos, en el campo de las ciencias de la salud y de la psicología, de la psiquiatría y de la psicoterapia, pues está muy bien identificada porque es todo el funcionamiento orgánico. Desde la perspectiva psicoemocional, pues extenderíamos la reflexión hacia la función cognitiva y el manejo sensorial de la percepción, el elemento del manejo de las emociones y cómo incide en la percepción del ser humano, en el comportamiento y en toda esta manera de abordar el trauma o el trastorno, ¿no? Si vamos a la parte social, estaríamos hablando de cómo el ser humano pues funciona a partir de sus relaciones humanas sociales, de sus roles sociales y cómo la familia pues tiene una incidencia en el funcionamiento social y en 3 conceptos fundamentales para la tanatología y para el acompañamiento en los cuidados paliativos. La propia idea o autoconcepto que tiene el paciente sobre sí mismo y sobre su historia de vida,
la autoestima que manifiesta a partir de las relaciones humanas y un concepto mucho más sencillo que se denomina amor propio, ¿no? Que van a ser conceptos relacionados con las otras estructuras, pero que van a incidir en las relaciones sociales del ser humano al momento de estar en la condición de cuidados paliativos. Y por último, hablaríamos de la estructura espiritual. Normalmente la estructura espiritual está asociada con el sistema de creencias del paciente en cuanto a la práctica de algún tipo de religión o de sistema religioso. En la actualidad también hemos agregado a esta vía la perspectiva de las vías espirituales. La propia Organización Mundial de la Salud refiere que la espiritualidad se define como todo este conjunto de sistema de creencias que tiene el paciente que le van a ayudar para poder recuperar su salud. En ese sentido, en los equipos multidisciplinarios en cuidados paliativos se han empezado a incorporar y a privilegiar a ministros o a personas teólogas que puedan dar acompañamiento y apoyo desde el sistema de creencias del paciente. En el caso de la tanatología, también esta área del sistema de creencias o la parte espiritual, también hay un apoyo y un acompañamiento tanatológico para poder trabajar con las creencias del paciente o, como se dice en la tanatología, con el Dios del paciente, ¿no? La deidad del paciente. Pero también hay otra definición de lo que es espiritualidad para comprender lo que es el concepto de espiritualidad. Y para esta comprensión de esta estructura de la espiritualidad, me gustaría citar a un teórico de origen hindú, el doctor Anwar Goswami, que define espiritualidad como la conciencia de la energía. Ese es un concepto muy importante para la tanatología espiritual humanista, porque retomaríamos el concepto de espiritualidad basado en el pensamiento de Anwar Goswami. Es un teólogo y físico de origen hindú que plantearía que la espiritualidad es la conciencia de la energía. Entonces, cuando nos referimos a la tanatología espiritual humanista, nos estamos refiriendo a esta tanatología que busca identificar el sentido de percepción de la vida-muerte del paciente y desde esta conciencia de la energía, cómo puede trascender su experiencia de salud en una condición de cuidados paliativos. Por eso la línea teórica retoma todos estos postulados y todos estos elementos teóricos que he descrito hace un momento para poder, desde una postura humana, hacer el acompañamiento en el momento en que la persona moribunda requiere de este apoyo de cuidados paliativos. Esto es algo muy importante porque desde una perspectiva médica, pensaríamos que los cuidados paliativos se remitirían a la atención paliativa o al soporte vital, a la estabilidad para disminuir el dolor, hacer más transitable la enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, desde la perspectiva de la tanatología espiritual humanista, el proceso de acompañamiento debería también de incluir, además de un apoyo psicoemocional o psicológico que aborde el trastorno o el trauma, generado por algunas afectaciones que pueden somatizarse por la correspondiente enfermedad, poder organizar y apoyar, digamos, al sistema familiar, que eso también pues lo hacen otras disciplinas, otros campos de conocimiento, como la psicología, el trabajo social, algunas otras áreas que participan de manera multidisciplinaria, pero la tanatología lo que buscaría también es apoyar en esta perspectiva de la estructura espiritual, como se los he estado planteando hace un momento. Desde una postura de tomar la conciencia de la energía, es decir, de todo el proceso que las estructuras dimensionales biopsicosocial del ser humano, pues pueden empezar a experimentar al momento de entrar en el estado de cuidados paliativos. Muy bien, ya he expresado cómo sería el acompañamiento desde una perspectiva teórica. He tratado de plantearles qué son los cuidados paliativos desde la propia norma oficial mexicana que la regula, un poco tocando la Ley General de Salud. He planteado también conceptualmente qué es la tanatología y qué es la tanatología espiritual humanista, que es una línea de tanatología
que se desprende de la tanatología transpersonal o la tanatología contemporánea, que plantea realizar un acompañamiento del moribundo desde una perspectiva de la conciencia de la energía. Y en ese sentido, el concepto conciencia de la energía estaríamos hablando de los procesos bioenergéticos del propio organismo y cómo el cuerpo en una condición de cuidados paliativos que está mermada en su salud, pues es acompañado a partir de una postura humana que pueda permitir que la persona pueda, además de recibir todo el apoyo de las diferentes disciplinas o campos del conocimiento multidisciplinar, pues tener un acompañamiento de carácter humano. Porque la tanatología espiritual humanista plantearía que el objetivo fundamental del paciente moribundo o de la persona que está en cuidados paliativos es que pueda tener una experiencia de sanación biopsicosocial y espiritual y poder realizar la trascendencia, es decir, el momento de vida-muerte, desde una perspectiva acompañada, ¿no? Eso es algo muy importante. El factor humano implicaría el acompañamiento de estar presente al momento de que el paciente vive el proceso pues de moribundez, premotorio y de poder transitar de una manera humana. Esto es algo muy importante porque entonces el abordaje que se hace en los casos implicaría no solamente partir de el sistema de creencias religiosas del paciente, sino partir desde una perspectiva en donde se trabaja o se busca trabajar o incidir en la bioenergía o en la conciencia de la persona. Y cuando me refiero a la conciencia, me refiero al estado, a las funciones cognitivas superiores, al estado de conciencia, a los diferentes niveles de conciencia existentes que se pueden realizar con diferentes técnicas de carácter meditativa o introspectiva, que tienen un origen en las tradiciones orientales, precisamente. Eh, entonces, el acompañamiento implicaría poder trabajar de manera dirigida con un método, ¿no? En este caso, el método de la tanatología espiritual humanista está basado en las tradiciones espirituales orientales, donde hay diferentes técnicas que inciden en las estructuras biopsicosocial y espiritual, poder manejar la respiración para poder paliar el dolor a partir de la propia experiencia del paciente y poder trabajar de manera que se pueda incidir en el estado meditativo y que la experiencia de los cuidados paliativos, además de recibir todo el soporte y apoyo de las diferentes campos de conocimiento y el equipo multidisciplinario, pueda beneficiarse a partir de una incidencia de carácter espiritual que, como ya he tratado de plantear en la conferencia, en este diálogo de saberes, pues implicaría tener una postura amplia de lo que es la espiritualidad humana como fenómeno, que no necesariamente se circunscribe a una experiencia religiosa o de religión o a una experiencia definida de espiritualidad. Este autor, Anwar Goswami, plantearía que la espiritualidad humana puede ser tan variada como el número de seres humanos que habitan el planeta, porque cada experiencia espiritual pues sería vivida de manera individual y diferente por cada ser humano, hablando de esta nueva conciencia de la espiritualidad. Entonces, hablar de que la espiritualidad humana se basa en la conciencia implicaría tomar profundidad en los diferentes estados de conciencia que el ser humano puede experimentar a lo largo de su existencia. Y para eso me remitiría a un autor, dos autores de hecho, Ken Wilber y Stanislav Grof, uno psicólogo y otro psiquiatra, que manejan desde esta perspectiva del paradigma de la espiritualidad, desde las ciencias de la cognición, lo que es la experiencia espiritual a partir de los diferentes estados de conciencia que un ser humano puede experimentar. Ken Wilber habla de los estadios de la conciencia, el estadio de vigilia, que sería pues el estadio en el que estamos ahora, ¿no? El estado de conciencia de vigilia, el estado alterado de conciencia, que pues puede llegar a inducirse a partir de ciertas sustancias tanto endógenas, exógenas. Un ejemplo de ello pues pueden ser las plantas sagradas, ¿no? Estos autores hacían experimentación
en los orígenes de la escuela de la psicología transpersonal, que da origen a esta psicología de la espiritualidad, que hoy se reconoce como un campo de práctica terapéutica. Y otro de los elementos es la conciencia amplificada, ¿no? El estado de conciencia amplificada, que es el que buscaríamos pues, encontrar en los estados meditativos o bajo esta línea de acompañamiento tanatológico que les he estado planteando. Es una experiencia meditativa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que buscaría ayudar a que el paciente tuviera una mejor experiencia a partir de su condición paliativa. Esto que les he descrito en este momento es la manera en que la tanatología espiritual humanista realiza el acompañamiento y el apoyo en un paciente o en una persona que tendría una condición diagnosticada y una condición de atención a su salud en la modalidad de cuidados paliativos. Es decir, no se interfiere con la medicación, no se interfiere con el trabajo médico del manejo del dolor, de la atención paliativa del padecimiento que el diagnóstico médico determina, no se interfiere con los roles familiares que pueden organizarse como los cuidadores principales o los cuidadores que vayan determinando una organización específica y determinada. Eh, eh, en la parte psicoemocional, pues sería un apoyo complemento a partir de el trabajo que pueda hacer un profesional de la salud mental, ¿no? Como un psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, estaría dando un acompañamiento en esa perspectiva. Pero en la parte de la espiritualidad, en la estructura espiritual, que ya he tratado de definir a qué nos referimos, sí estaría haciendo un trabajo mucho más cercano en esa estructura para poder lograr que la persona pueda estabilizar sus estructuras humanas a partir de su propia conciencia, de su estructura espiritual o de su experiencia espiritual humana. Y que entonces en ese sentido, a mayor disminución de las facultades y de las reacciones orgánicas naturales de la enfermedad, un mayor incremento de la experiencia de la espiritualidad que permita que la persona esté lo más estable posible. Entonces, el uso de la tanatología espiritual humanista en una atención de cuidado paliativo, lo que buscaría es generar un estado de equilibrio y de bienestar independientemente de la condición que va experimentando la persona. Y buscaría también que los cuidadores principales y la familia que está experimentando la experiencia de cuidado paliativo que trae evidentemente un desenlace ya pronosticado, pues puedan manejar mejor el duelo que se está generando y se está gestando a partir de la disminución de la salud del paciente y que puedan manejar la pérdida que será resultado pues de la muerte real de la persona y que puedan procesar mejor el duelo a partir de la experiencia de acompañamiento que se ha gestado en el tema de los cuidados paliativos. Voy a hablar un poco de un caso para que pueda ilustrarse cómo se hace esto en la práctica, ya con estas bases teóricas que he compartido. Y para eso me voy a remitir a un paciente que fue acompañado en el año 2022. Este modelo de tanatología se gesta en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología en el año 2014, que precisamente pues fue mi tesis de doctorado y ahí nace la línea de tanatología espiritual humanista con la influencia de las tradiciones espirituales orientales y un modelo de atención para el moribundo. Entonces, esa tesis la pueden consultar en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología si alguien tuviera pues el interés en saber un poco más de estos postulados teóricos de esta línea de tanatología. Y entonces, en el 2022 se acompaña a un paciente de manera que estaba en la modalidad de cuidados paliativos en casa. Él se atendía en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ya tenía desahucio por un cáncer de páncreas, ¿no? Y bueno, el modelo de atención y de acompañamiento que se da al paciente era un poco complejo porque
los medicamentos y la medicación que le daban en ese momento, que eran opiáceos, pues ya no le hacían efecto, ¿no? Y había mucho dolor y sufrimiento, tanto del paciente, de su propia experiencia de paciente, como de la familia, al pues percibir que ya la ayuda médica y medicamentosa prescrita, pues ya no era suficiente para poder paliar el dolor que ellos interpretaban como un sufrimiento, pues, que se extendía a toda la familia. Entonces, ahí, digamos, lo que se empezó a trabajar fue una serie de técnicas grupales con la familia para que, primero se empezó a trabajar con el paciente para que pudiera, digamos, resignificar su experiencia de paciente enfermo y que pudiera empezar a utilizar técnicas respiratorias, ¿no? Basados en estos modelos de espiritualidad oriental, empezar a cuestionar su propia experiencia como paciente enfermo y encontrar un sentido diferente a la enfermedad. De tal manera que pudiera reconciliarse con su experiencia de vida humana. Y bueno, ese fue el trabajo tanatológico, pero el manejo del dolor se hacía a partir de técnicas meditativas y de respiración que empezamos a hacer con el paciente y que posteriormente se involucra a la familia para que de manera colectiva esas técnicas fueran compartidas. Entonces el paciente ya no se sentía solo. Y al no sentirse solo, pues la experiencia del tránsito del dolor corporal y psicoemocional, que era genuino y que se manifestaba, pues pudiera ser vivido de una manera resignificada en compañía de la familia y que el paciente al final de sus días, que pues él tuvo una muerte en casa, pues pudiera también tomar conciencia de que la muerte en casa, rodeado de sus seres queridos, fue también una oportunidad para él de poder poner sus asuntos finales en paz, poder tener una experiencia pues de cierre de su ciclo de vida resignificada, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que el acompañamiento desde la tanatología espiritual humanista, pues, hace con relación a los pacientes que están eh, en una atención paliativa para que puedan resignificar su experiencia de la enfermedad, tomar conciencia de ella a partir de la conciencia de la energía, que eso es algo muy importante para mí recalcarlo y poderlo clarificar, en el sentido de que los procesos bioenergéticos del cuerpo se suscitan sin duda y que entonces el paciente debe tomar conciencia de esos procesos bioenergéticos. A eso me refiero cuando hablo de conciencia de la energía. Y que se pueda resignificar la experiencia de la enfermedad para poder tener una muerte desde los conceptos de la tanatología espiritual humanista que les comparto, sería en un estado de sanación, ¿no? Que pueda sanar su experiencia humana independientemente de pues, el resultado de la enfermedad que puede generarse en el paciente. Es una experiencia de resignificación, una experiencia de reconciliación, una experiencia de acercamiento al estado de bienestar que no necesariamente implica la eh, no necesariamente implica la recuperación de la salud, aunque también eso puede suceder. Puede suceder que el paciente moribundo prolongue su vida y su pronóstico de vida o incluso pues pueda recuperarse, porque tiene mucho que ver con la manera en que se está viviendo la enfermedad y la posibilidad de la muerte en ese momento. Por eso hablo de resignificación y hablo de reconciliación con la experiencia. Y poder tener entonces lo que llamaríamos en este modelo de tanatología y en este marco teórico que he planteado, un estado de paz, ¿no? Encontrar la paz en la experiencia cercana a la muerte y materializar verdaderamente lo que sería lo que denominamos como la muerte digna. No únicamente dejar el concepto muerte digna en en la disminución del dolor, ¿no? En que existan condiciones de estabilización del paciente moribundo con respecto a su estructura orgánica, sino que la experiencia sea resignificada, y que el paciente pueda encontrar un valor, pueda encontrar una experiencia de crecimiento en una condición adversa y que también la familia, como ya les he mencionado, como
futuros sobrevivientes de una pérdida real que es la muerte de un ser querido, puedan manejar el dolor y el duelo como proceso adaptativo el dolor humano real que se suscita y se dispara de la muerte de un ser querido, de una manera que les permita transitar el duelo en cada uno de los integrantes de la familia o en los sobrevivientes o en el sobreviviente, de tal manera que no se genere un duelo patológico o un duelo que pueda enfermar a la persona. Porque desde este modelo de tanatología planteamos que el duelo no resuelto pues es la semilla que va a incubar la somatización de enfermedades que con el tiempo pues van a aparecer, ¿no? Por eso hablamos de una perspectiva de la espiritualidad humana, porque en esta línea teórica que he estado hablando con ustedes, la espiritualidad humana sería atemporal, ¿no? No estamos hablando que se remite o se suscita solamente al tiempo de vida cronológico del ser humano o del paciente, sino estamos hablando de que también hay una línea de continuidad de la espiritualidad humana que se va a manifestar en cada persona en un espacio histórico contextual determinado. Por eso es muy importante tomar, digamos, tener una mirada amplia. Ahí me gustaría retomar a Kuhn con el tema de lo que es un paradigma y poder hacer un cambio de estructura que sea revolucionaria en el pensamiento, ¿no? Tener una mirada amplia cuando hablamos de una tanatología que reúne dos conceptos que pueden ser en un momento dado no necesariamente complementarios, sino antagonistas a lo largo de la historia ha sido así, que es la parte de la espiritualidad desde una perspectiva pues, con una pretensión científica y la parte humana con una perspectiva mucho más de comprender todo el fenómeno de lo que implica la existencia del ser humano, ¿no? En su totalidad. Muy bien, pues con esto estaría yo llegando a la conclusión de nuestro tema del día de hoy, tanatología espiritual humanista y sus usos y aportaciones para los cuidados paliativos. Decirles que este modelo de atención de tanatología sí está buscando desarrollar y formar a personas que se formen en este modelo para poder hacer el acompañamiento tanatológico con los métodos, las técnicas y los procedimientos de la tanatología espiritual humanista y el modelo que se denomina yoguismo tanatológico, porque está basado en las técnicas y tradiciones de la espiritualidad oriental indoaria o hinduista, si lo quieren ver más claro, y que esta línea de formación pues existe, que hay universidades que la están desarrollando para poder tener una formación en acompañantes de personas que requieran este apoyo, ¿no? Este modelo específico lo estamos haciendo en la Universidad del Agua y de la Tierra de Occitania en Francia, y es ahí donde se imparte el diplomado en tanatología y espiritualidad para poder formar este tipo de competencias en las personas que quieran acompañar a un moribundo con un enfoque que podría yo calificar como integrativo y multidimensional. Eso es algo muy importante porque quiero que vean ustedes que los planteamientos teóricos y metodológicos, pues sí se están desarrollando en el campo de la academia, ¿no? Que no lo estamos haciendo, digamos, meramente como un discurso, sino es una práctica fundamentada y que se busca ir cada vez teorizando de una manera mucho más clara a partir de los propios casos, ¿no? Los casos de acompañamiento es lo que han dado pauta y pie a que podamos hacer estas afirmaciones de que el acompañamiento desde la conciencia de la energía, del sentido de percepción de vida-muerte del paciente y una estancia, una estadía humana, es decir, estar ahí independientemente de la circunstancia de muerte del paciente, pues funciona para que el cuidado paliativo pueda tener un mejor efecto en todas las estructuras biopsicosocial y espiritual cuando se aplican en el paciente. Con esto iría yo cerrando la participación de la exposición y me gustaría poder abrir a preguntas o comentarios si el comité organizador pues lo tiene a bien
y yo pues estaré aquí listo para poder compartir con ustedes algunas preguntas o respuestas o comentarios, si Claro es que el sí. caso. Muchas Claro que gracias por sí. su atención. Muchas gracias, doctor. Y claro que sí, yo creo que los minutitos que nos restan, pues justamente serían para ahorita las dudas o algunas preguntas que justo las personas que están aquí viéndonos, escuchándonos, pues que también ahorita puedan exponer sus puntos de vista o alguna pregunta directamente para ti, doctor, con mucho gusto. Y pues, ¿quién dice yo? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte que pues ahorita ya nos explicó el doctor desde su experiencia profesional? A ver, por aquí, bueno, ya vi que por ahí le pusieron muchas felicidades. Em, Excelente tema. El sentido de la conciencia vida-muerte es fundamental en el cuidado paliativo de los pacientes terminales y de sus familiares, dice Edgar. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta por ahí? Yo digo, antes de que formulen su pregunta, me gustaría mencionar algo. Fíjense que es muy importante el acompañamiento tanatológico porque desde mi punto de vista, justamente a través de mi experiencia de vida por en este caso lo que he vivido en el transcurso de este año, el acompañamiento que justamente el doctor Galicia realiza es sumamente importante porque vemos que el duelo lo vamos transitando de una mejor manera, tanto la familia como este pesar que nos da de ver a nuestro familiar que está sufriendo o que le está doliendo pues su cuerpo. De alguna manera la tanatología también ayuda por medio de estos estados meditativos, como comentó el doctor, y se puede hacer un trabajo maravilloso para ayudarle al bien morir y no solo a él, sino también a toda la familia para que justamente pues familia aporte y se pueda despedir de la mejor manera y no se guarden emociones. Y bueno, ya por ahí estoy viendo más felicitaciones, pero preguntas, a ver, preguntas. Yo que quiero que le hagan preguntas al doctor. No, no tiene ninguna pregunta. Los expertos en nuestra parte médica, yo creo que ahorita estamos viendo que justo de donde partimos, que es Centro Médico de Alinde, observamos que los cuidados paliativos ahorita están presentes justamente a cargo de la doctora, nuestra doctora Arisbet, que justamente ha visto cómo este trabajo multidisciplinario se está conformando y pues necesitamos el trabajo de todos, ¿verdad? A ver, por aquí ya estoy viendo algunas preguntas y bueno, dice la doctora Arisbet, desafortunadamente hay aún muchas limitaciones y resistencia en áreas médicas. Por otra parte, dice Jesús Arreguín, ¿cómo abordan el tema de la conciencia energía en un contexto de dolor emocional, doctor? Sí, claro. Una pregunta muy interesante. Evidentemente que el paciente moribundo pues va a manifestar un dolor crónico en sus diferentes estructuras. Para poder abordar el tema del manejo de la conciencia, implicaría en un primer momento saber que el ser humano está conformado de estructuras y por lo menos desde bueno, ya en las escuelas de la psicología en general, hay un consenso de decir que el ser humano es biopsicosocial y espiritual, ¿no? Y que en el área de la espiritualidad, pues metemos este tema de las creencias del paciente y que tienen que ver con creencias, eh, pues como lo decía yo hace un momento, religiosas, pero que están conformadas por contextos culturales, educativos y estructurales, ¿no? Eh, el manejo de la energía de la conciencia parte del hecho de que si nosotros nos movemos del paradigma antropocentrista y nos movemos a un paradigma que se conoce como el biocentrismo, vamos a comprender, y ahí retomaría un autor muy interesante que se llama Rupert Sheldrake para poder comprender qué es el biocentrismo y la conciencia. Eh, Vamos a poder comprender que la vida en general está suscitada a partir de diferentes sistemas y subsistemas que están interconectados e interrelacionados de manera real y que el ser humano dentro de esos sistemas sería un sistema y subsistema que es parte de toda una cadena de la vida como la conocemos, ¿no? Que incluiría la biosfera, que incluiría
todos los diferentes sistemas vitales que conforman la vida en general. Y en ese sentido, se afirma que cada uno de estos sistemas y subsistemas desde este modelo de la biosfera es una conciencia en sí y todo el conjunto es una conciencia en general, ¿no? Entonces, la conciencia no solamente se remitiría al tema de la conciencia cognitiva del ser humano, sino hablaríamos de una metaconciencia que organiza de una manera estructurada y organizada la información de carácter bioorgánico que se van desprendiendo de estos sistemas y en donde hay una inminente interconexión y en la organización de cómo se manifiesta la vida en diferentes planos. Eso implicaría entonces que nuestro concepto de conciencia debe ser un concepto mucho más amplio que no necesariamente remitiría a la conciencia humana. Entonces, en ese sentido, el manejo de la conciencia de la energía implicaría realizar, moverse de paradigma, del paradigma antropocentrista al paradigma biocentrista y realizar ese acompañamiento con el moribundo, considerando que hay otros sistemas y subsistemas de vida que van a tener una influencia en la experiencia de cuidado paliativo. Y por eso es importante los estados meditativos con el paciente moribundo. Inducir y ayudar a que la persona pueda meditar, y uso la palabra meditar para poder simplificar este proceso del que estamos hablando, que es manifestar la conciencia de la vida en el paciente y que la experiencia del cierre del ciclo de vida, la conciencia de la finitud que se empieza a manifestar y que en un momento dado, por dolores, por duelo, o por duelos no resueltos del paciente puedan generar dolor o lo que socialmente conocemos como sufrimiento, ¿no? Eso es lo que yo podría decir de momento. Sí, doctor, muchas gracias. E inclusive les comparto, bueno, el doctor me había mencionado también que pues el último de los sentidos que en este caso se apaga cuando una persona transita, pues es el oído. Entonces, cuando está en un estado de cuidados paliativos, justamente por eso surge esta parte meditativa que el doctor menciona y que inclusive se puede realizar hasta con sonidos específicos de cuencos, de ciertas ondas que ayudan a este estado meditativo de relajación y que ayudan también a la disminución del dolor o a que la persona se centre en otro estadio mucho más relajado. Por acá tenemos a la doctora María Antonieta Ponce y dice, muchas felicidades, doctor. Es de gran importancia justamente este tema para brindar una mejor calidad de la transición de la vida hacia la muerte. Por otro lado, la doctora María de Lourdes Vázquez dice, ¿se conoce la estadística de hospitales privados y del gobierno que tienen un servicio de tanatología y cuidados paliativos, doctor? Sí, muchas gracias. Como tal, en este momento, esa cifra no la tengo de primera mano. Creo que sería importante poderla indagar, eso es cierto. Lo que sí tengo conocimiento es que ya las unidades médicas de atención paliativa en los hospitales públicos y privados, por la norma oficial que cité, tienen obligación de contar con un equipo multidisciplinario y en la mayoría de los casos se está incluyendo ya a la tanatología o un perfil de tanatólogo o tanatóloga en la administración pública sanitaria. En los hospitales privados, por lo menos en los grupos hospitalarios pues, más famosos, tengo conocimiento que sí en las unidades de cuidados paliativos ya cuentan con una plaza de tanatólogo o de tanatóloga. Eh, la cuestión quizá es el tipo de enfoque que tiene esa tanatología, que es una tanatología un poco más del manejo psicoemocional, ¿no? A veces es confuso decir, bueno, lo que hace un tanatólogo lo hace un psicólogo. No necesariamente es así. Sí hay diferencias sustanciales importantes, pero esa estadística habrá que precisarla, yo estoy de acuerdo. Pero sí sé que en este momento está habiendo un cambio en la manera en que se están entendiendo los cuidados paliativos. Y también me gustaría decir, no sé si en el hospital Dalinde tienen tanatólogo o tanatóloga, pero yo creo que sería una necesidad para la atención paliativa.
de interconsulta o de apoyo y acompañamiento. Y que bueno, precisamente pues ahí tienen la clínica de psicología para que pueda hacer esa labor, ¿no? Que se geste de ahí, yo creo que es algo muy bueno. Justo es lo que te iba a comentar, doctor, y a todo el público. Bueno, en realidad, en los hospitales, como ya bien lo comentas, en algunos ya está esta apertura de la tanatología. Sin embargo, está como conformada como de manera muy externa, no es un equipo multidisciplinario, apenas hasta ahora es que se están abriendo equipos multidisciplinarios en donde siempre participa la psicología acompañada de la tanatología. Sin embargo, bueno, pues prácticamente contigo es con la persona que he hecho esta labor en la clínica de Dalinde y que esperamos que haya más apertura y más necesidades de todo esto que estamos realizando juntos. Y bueno, también por acá tenemos el doctor Edgar Arroyo, en su experiencia o creencias, doctor Marco, ¿existe otro plano distinto a esta realidad? Me imagino que la pregunta se refiere a que cuando la gente muere y qué pasa, algo así. Así Sí, es, si hay otro sí. plano. Bueno, la tanatología en general, y este modelo de tanatología espiritual humanista, pero la tanatología en general, lo que respondería es que hay tres posibilidades o tres escenarios posibles que necesitamos manejar para que el moribundo que está por morir pueda morir en paz, ¿no? Son tres escenarios posibles. El primero de ellos sería el escenario de creencias o de fe, donde evidentemente el paciente, pues bajo una práctica religiosa o espiritual, pues ya asume que hay una vida más allá o un plano de existencia más allá. Entonces, en ese sentido, pues desde el paciente, claro que va a existir ese plano de vida más allá de, y entonces hay que preparar para que ese evento se suscite, esa experiencia de transición pueda generarse en la experiencia humana del que está muriendo, ¿no? Es decir, si yo considero eh, como católico, ¿no? Que existe pues este paraíso prometido desde el catolicismo cristiano católico romano ortodoxo o la línea cristiana que yo practique, pues ese plano va a existir, ese plano va a existir, ¿no? Ese plano es el que llamamos de creencias religiosas y espirituales. Tenemos otra posibilidad, como sería la posibilidad agnóstica. No sabemos si hay vida más allá de la muerte, pero no estamos cerrados a la experiencia, ¿no? Y ahí entonces nos sirven los existencialistas como Heidegger, como Jean-Paul Sartre, ¿no? Que digamos estaban en estas posturas de la duda existencial, cuestionando que hubiera un más allá, pero pues abiertos a la experiencia. Entonces, estar abierto a la experiencia es una postura que ayuda también. Y el último plano, que ese sería mi línea, ¿no? Un plano un poco más escéptico, en donde pues la ciencia parte de que no hay un plano más allá de la existencia humana, un plano de existencia de vida, porque no hay evidencia de ello. Puede haber una serie de indicios de que existe algo, pero no son realmente contundentes. Ahí me parece que uno de los máximos exponentes fue Carl Sagan, en el hecho de decir, pues no hay evidencia de vida más allá de la vida humana, lo que existe solamente es el aquí y el ahora. Entonces, la vida, por esa razón, es un privilegio en todo el inmenso cosmos que existe en el universo, de las millones de posibilidades existentes, desde las miles de combinaciones químicas que el universo plantea, pues nos tocó vivir en este planeta y no hay nada más, ¿no? Entonces, disfrutar la vida en el sentido no hedonista, sino en un sentido humano de conciencia, pues es el deber del ser humano, ¿no? Hablando un poquito de este pensamiento escéptico. Esas tres posturas son las que creo que nos pueden ayudar para responder nuestra propia pregunta de si hay algo más allá de la muerte. Muy bien, doctor. Y bueno, por acá también tenemos una pregunta. Dice el doctor Jesús Arreguín, dice, cuando citó a Rupert Sheldrake, ¿se refirió a los campos morfogenéticos? Ay, creo que ya sé. Hola, hola. No, no, aquí estoy. Ah, Sí, sí, Rupert Sheldrake
por ahí del año de los 80s y 90s, efectivamente plantea una serie de teorías muy innovadoras en el sentido de entender cómo son estos procesos de organización de la vida. Y efectivamente plantea una teoría que es el campo mórfico y el campo morfogenerativo para poder entender estas interacciones de los diferentes sistemas y subsistemas y campos de la realidad que han sido muchas veces identificados por por las teorías cuánticas que se desprenden de la física. Y Rupert Sheldrake hay que recordar que estaba en el mundo de la biología y efectivamente habla de este tema del el campo mórfico morfogenerativo a partir de la organización eh, de los componentes celulares de todos los organismos, ¿no? Que trascienden a un campo espacial, temporal, determinado y que más bien son permanentes. Es una teoría muy interesante, pero sí nos referimos a eso, a la parte. Rupert Sheldrake plantearía la conciencia de la energía desde la parte morfogenética y morfogenerativa. El famoso campo mórfico, es correcto. Muy bien, doctor. Y por último, la doctora Raquel Martínez dice, muy bien, muchas felicidades, muy productivo el tema y muy innovador. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que con esto cerramos justo esta ponencia. También dice la doctora María de Lourdes Vázquez, ¿qué le parece el libro del doctor Manuel Sanz Segarra llamado La supraconciencia existe? Ahí es. Sí conozco al autor y el término de la supraconciencia, que Ujú. efectivamente tiene que ver con esta eh, hiperconciencia que puede organizar toda la realidad más allá de la conciencia o de la cognición humana. Entonces, yo creo que estamos en el campo de la tanatología, por lo menos ahorita se ha movido a ese campo de la espiritualidad, pero no desde las creencias o desde la fe, sino desde la conciencia de la energía, como les decía. Y efectivamente creo que en este momento, a mi juicio, estaríamos transitando en un paradigma que puede ser revolucionario de cómo el ser humano puede percibir su propia realidad y existencia y en consecuencia su propia vida-muerte, pero sobre todo en el ámbito de la medicina, su propia experiencia de salud y que el concepto salud pues no sea un concepto meramente mecánico y limitado a una serie de prácticas mecánicas, orgánicas, sino a una experiencia de conciencia. Pues creo que estamos en ese proceso y ahí es donde tomaría el libro de San Segar. Muy bien, doctor. Y por último, la doctora María de Lourdes dice muchas gracias, muy enriquecedor e interesante. Felicidades. Y bueno, con esto finalizamos esta gran ponencia del doctor Marco Antonio López Galicia. Y bueno, ahora cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Jorge René Oropesa. Adelante, doctor. Te escuchamos. Muchas gracias, Viridiana. Siempre un tema apasionante y de mucha actualidad. Y como comentario, bueno, precisamente dada la tendencia, el cambio de transición epidemiológica que estamos viviendo hoy en día, pues ya en el Hospital de Alinde se están tomando cartas en el asunto a través de la Dirección General para conformar precisamente la clínica de tanatología y cuidados paliativos, de quien va a estar a cargo precisamente hasta ahorita la doctora Arisbe Rivera, que está por aquí. Está en el proceso. Es un cambio difícil, siempre las cosas nuevas cuestan mucho trabajo, pero ya existe la aceptación de esto. De hecho, ya existe la indicación precisa de que se haga. Entonces, seguramente también pronto vas a ser llamada por ahí. Eh, por el otro lado, bueno, agradecer indiscutiblemente al doctor Marco Antonio López porque es un tema que en los próximos años vamos a estar hablando de eso. Yo creo que los cuidados paliativos, la tanatología y la inteligencia artificial van a ser los temas que vamos a estar hablando en los próximos años. Quiero aprovechar esta última conferencia que es donde yo aparezco, ya no voy a aparecer, agradezco infinitamente a todos los seguidores que hemos tenido, que mes con mes se han conectado con nosotros en diferentes temas, porque gracias a ellos pues hemos podido
permanecer aquí es lo que nos da el entusiasmo para seguir adelante. A Oscar de Senociaín, que siempre ha sido súper amable desde que nos conocimos, nos dio su ayuda sin ninguna otra cosa más que el poder poner su granito de arena a todos ustedes. Sí, su plataforma nos ha brindado muchas oportunidades para llegar a muchos de los colegas y amigos. Sí, a Ari Rivera, que ha sido la coordinadora de estas charlas, que han sido muy ilustrativas porque se han tocado temas muy diferentes. Y bueno, pues ya está en puerta, yo voy a entregar ya la presidencia en enero y bueno, pues ya está aquí ya haciendo acto de presencia la doctora María Antonieta Ponce, que será la próxima presidente. Entonces, aunque no somos americanos, que hoy es día de Thanksgiving, Día de Gracias, pero creo que todos los días son oportunidades para dar gracias a Dios o a la fuerza que ustedes consideren eh, eh, adecuada, pero siempre dar gracias es de gente agradecida. Entonces yo le doy gracias a todos ustedes por pues pasar 2 años compartiendo experiencias de una manera muy positiva. Y pues ya nos estaremos viendo el año que entra, por ahí tal vez de enero, febrero, ya la doctora Ponce sabrá cuándo. Y bueno, pues a ti, Viri, también te agradezco tu entusiasmo a pesar de lo que acabas de pasar recientemente. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si Ari o Oscar o María Antonita quieras decir algo. Hola, doctor, soy la doctora Arisbe. Muchísimas gracias a todos los que siempre asistieron. Gracias a toda la mesa directiva, incluida la doctora Viridiana. Gracias al ponente de hoy. Oscar, muchísimas gracias siempre por tu apoyo para la transmisión de las pláticas. Y pues bueno, como dijo el doctor, es la última sesión, pero en febrero creo que los esperamos nuevamente para poder continuar con esto bajo la dirección de la doctora Antonieta Ponce. Y pues nada más, muchísimas gracias a todos y un abrazo de corazón a corazón a todos. Y en particular a la doctora Viri, y pues a seguir luchando porque los cuidados paliativos y sobre todo la humanización de la medicina está costando mucho trabajo, pero en algún momento lo vamos a lograr. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a usted, doctora, y a todos. Y bueno, por otro lado, efectivamente, aquí estamos a su servicio, la Clínica de Psicología, tanto el doctor Marco como yo. Estamos muy atentos de esta parte tanatológica. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar, primero agradecerles a todos, a toda la mesa directiva, por su apoyo, por la colaboración con nuestro distinguido presidente y sobre todo, Viri, también darte las gracias ahorita por este tema de gran relevancia y al doctor también, porque la realidad es que las cosas han cambiado en nuestra sociedad, no solamente en cuanto a la muerte orgánica, sino existe también la muerte psicológica desde muchos años antes y sobre todo también lo que pasó con el problema del COVID-19, que nos afectó a muchos. Entonces, pues tiene una gran relevancia darle ese sentido humano, no solamente desde el punto de vista orgánico, ¿no? Hablando desde este punto de vista, es muy importante retomar que somos mente, cuerpo y espíritu. Y lo que acaba de mencionar el doctor, pues yo creo que las tres áreas van involucradas. No podemos deslindar las tres áreas, ¿no?, que tenemos. Siempre debemos de tener una parte espiritual, una parte orgánica, ¿sí? Tiene que ver y una parte mental, que eso ya va con el sistema de creencias de cada uno de nosotros, ¿no? Es muy importante. Entonces, pues es de gran relevancia junto con otros temas que serán en el futuro. Y pues más que nada nos veremos el año que entra y por supuesto pues invitaremos a varios colegas y a varios amigos a participar, que eso sería muy valioso para todos y para el hospital también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas Muchas noches a gracias, todos. doctora María Antonieta. Y buenas noches a todos y felices fiestas decembrinas. Un abrazo a todos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Hasta luego a todos y todas. Gracias, doctor. Buenas noches.